Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos en el 9º vivo de Comunidades de Amor. Estamos en el vivo número 9 de Comunidades de Amor. Qué fantástico llegar ya a la 9ª edición. Y vamos a seguir continuando con este entrenamiento que venimos haciendo de una forma muy pero muy bonita, porque la verdad es que estoy recibiendo una retroalimentación y un feedback muy positivo, muy positivo. Afortunadamente las personas están respondiendo a estos entrenamientos de una forma extraordinaria. Evidentemente está cumpliendo la función este entrenamiento de comunidades de amor. Así que bueno, vamos a ir esperando que se vayan incorporando las personas. Hola, ¿cómo estás? Alex, Mariana, bienvenida. Buenísimo. Bueno, básicamente volvemos a, como siempre, vuelvo a resumir un poquito lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en dos aspectos fundamentales, uno es el trabajo personal, el trabajo del desarrollo personal y también el desarrollo grupal, colectivo, a través de las comunidades, en grupo. Lo estamos haciendo en grupo a través de las experiencias de desarrollar un proyecto de economía circular para poder generar a través de este ejercicio el vínculo de interacción de cómo sería el ejercicio en una pequeña comunidad. Y por otro lado, estamos introduciendo herramientas de autoconocimiento y que son muy pero muy importantes para poder trascendernos y para poder trascender este proceso fantástico que estamos viviendo como humanidad, que es el conocimiento y el manejo práctico de las leyes básicas que rigen nuestra escuela Planeta Tierra. Llevamos ya 8 sesiones, con esta la 9ª sesión, trabajando en una de las leyes más importantes y más básicas que tenemos en el planeta, que es la ley de la naturaleza. Es una ley que muchas veces hemos escuchado hablar de la madre naturaleza, hemos escuchado hablar de las reglas o de los parámetros con los cuales la naturaleza funciona. Pero nunca nos hemos puesto a realmente a escarbar muy bien en cómo es nuestra propia naturaleza en función a estos principios y a estas leyes. Y bueno, a través de todos estos entrenamientos que estamos haciendo, estamos viendo vetas de esta ley de las cuales no estábamos familiarizados, y no tan solo no estábamos familiarizados, sino que también incluso desconocíamos que esas situaciones o experiencias estaban condicionadas por lo que es la ley. Hoy tenemos un tema muy importante de uno de los postulados de la ley de la naturaleza, que es cuando uno viola la ley de la naturaleza, se enferma. Miren ustedes, la enfermedad es totalmente dependiente de que nosotros no conocemos la ley de la naturaleza, no entendemos cómo es el proceso de salud y enfermedad, no entendemos cómo nosotros funcionamos en cuanto a las enfermedades. Y por supuesto también en relación a la muerte, ¿no? Porque si nosotros no entendemos cómo es nuestro proceso ante las enfermedades, tampoco podemos entender la muerte, que eso lo vamos a desarrollar la siguiente semana porque es uno de los últimos postulados de esta ley. Así que vamos a prestar atención a lo que hoy vamos a hablar. Es muy importante que ustedes entiendan de que nuestra salud, nuestro cuerpo físico, está totalmente ligado a los archivos y a los programas que hay en nuestro cerebro. Estos archivos y estos programas están clasificados en sectores, por decirlo así. Hay un sector de destino, hay un sector genético, hay un sector del ser superior y hay un sector del ser. En estos archivos se alberga la información con la cual nosotros funcionamos en esta realidad. La mayoría de nosotros no tenía noción de esto, o sea, no teníamos noción ni de cómo funcionaba nuestro cerebro, ni cómo funcionaba nuestra mente, y mucho menos cómo acceder a estos archivos.
Bueno, gracias al método Neurofitness, del cual yo soy la primera embajadora en el planeta, ya que es la herramienta, la primera herramienta que recibí para compartir con la humanidad, empezamos a introducir este concepto de empezar a desactivar circuitos, de empezar a cortar límites mentales, empezar a trabajar en traumas. Y ustedes fíjense, ahora en esta ley es realmente el pilar más importante para poder trascenderla. Para yo poder trascender la ley de la naturaleza, tengo que entender cómo se produce el proceso de enfermedad en nosotros. Porque la ley de la naturaleza exclusivamente rige la materia y nosotros en esta realidad estamos constituidos por materia. Entonces nosotros tenemos que saber cómo hacer para mantener y preservar la materia. Y para eso es importante comprender esto de las enfermedades. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, cuando nosotros tenemos una creencia en nuestra mente, de la cual nosotros no podemos entenderla, no podemos comprenderla, y muchas veces nos lleva a estados de dolor y sufrimiento, que eso también hemos visto que es parte de la pedagogía planetaria, o sea que es necesario para que nosotros podamos despertar y para que podamos ir más adentro de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros sabemos que nuestros pensamientos están desordenados, están desestructurados, que muchas de nuestras creencias y programas han sido instalados por nuestros padres, por la sociedad y por la cultura, y muchas veces tampoco tiene una concordancia en lo que nosotros sentimos, pensamos y vivimos. Entonces eso nos genera como ciertos vacíos, cierta incertidumbre, que cuando el cerebro no puede entender, no lo puede clasificar, no lo puede ordenar, esa información se transforma en químicos y esos químicos son llevados al cuerpo para que el cuerpo trate de resolver lo que la mente no puede resolver. Entonces, si yo no digiero una situación de mi infancia, por ejemplo, yo no digiero el maltrato o la desvalorización de la infancia, esto me hace de que yo constantemente, cuando viva experiencias similares o parecidas a la desvalorización, mi cerebro no pueda digerir esa situación. Entonces, como el cerebro no es el órgano encargado de digerir, esa situación va a dirigirse al órgano pertinente encargado de la digestión. Entonces, ¿a dónde lo va a enviar? Al estómago. Porque el estómago es el encargado de digerir los alimentos, de digerir lo que nosotros necesitamos asimilar como nutrientes. Entonces las personas, al no entender eso, empezamos a tragarnos cosas, a no digerirlas, y eso al principio el cuerpo, como es sabio, como tiene su propia adaptabilidad y adaptación, sistema de homeostasis biológica, se autorregula. Pero cuando somos jóvenes eso es fácil, eso es sencillo, porque estamos diseñados para autorregularnos y sanarnos solos. Pero cuando esto pasa en el tiempo de forma constante, los mecanismos se saturan y ya el cuerpo no puede hacer ese proceso solo. Entonces la célula se empieza a agotar, se empieza a cansar y empieza a hacer funciones que no son específicas a ella, y es donde la información entre el cerebro y la célula entra en total disonancia, y eso produce lo que nosotros conocemos como enfermedad. Entonces se producen las gastritis, se producen las úlceras, entre otras enfermedades que yo no puedo asimilar y acumular. Si yo he vivido situaciones de desvalorización y de violencia, es probable de que me afecte mi zona muscular, que me afecte mis huesos, ya que nuestro sistema de defensa tendría que ser nuestros músculos y nuestros huesos para defendernos de situaciones. Entonces, cuando nos sentimos atacados en la vida por personas o por situaciones, porque simplemente son percepciones, no es real, nos sentimos atacados en la vida, eso va impactando en nuestros músculos y muchas veces desarrollamos diferentes mecanismos. Si somos mujer,
ese mecanismo de ser más fuerte, el cerebro y el cuerpo lo interpreta con la acumulación de volumen. Entonces empezamos a engordar, por ejemplo. Cuando en el caso del hombre, el hombre necesita desarrollar masa muscular. Entonces es como que se hace más voluminoso, más fuerte, más ancho, más robusto. Entonces hasta la contextura biológica que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida tiene que ver con la adaptabilidad de nuestros pensamientos, con la adaptabilidad de nuestras creencias. Y si en el caso que yo he vivido mucha desvalorización, e incluso puede ser hasta violenta, yo puedo hacerme incluso hasta una fibromialgia, generar una impotencia funcional en mis músculos y en mi cuerpo, porque mi cerebro no está pudiendo responder o defenderse ante esa situación. Entonces, lo que no puede hacer, lo deriva al cuerpo. Entonces, ustedes imagínense de peligroso que somos para nuestra salud, para nuestra integridad, el no saber qué información hay en nuestra mente, el no conocer nuestros archivos, el no conocer nuestra información de destino. Y en el peor de los casos, el no saber desactivar esos circuitos y esas limitaciones. Porque nosotros constantemente estamos en piloto automático. Estamos, el 95% de nuestro funcionamiento está totalmente automatizado. Nuestro corazón late, el riñón filtra, se nos cae el pelo, todo, la respiración, todo está totalmente automatizado. Y así muchos mecanismos que nosotros hemos vivido, muchas experiencias que hemos vivido están automatizadas. Y si nosotros no somos conscientes de las consecuencias que tienen ese tipo de información dentro de nosotros, se generan situaciones de desequilibrio entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Eso se llama disociación del pensamiento, cuerpo y mente. Cuando existe la disociación en estas tres áreas es cuando nosotros nos enfermamos. Y obviamente estamos violando la ley de la naturaleza, porque este tipo de disociación genera pensamientos falsos, pensamientos que son erróneos, pensamientos que son negativos, que no nos suman, sino que nos restan, que no nos llevan a buenos resultados. Entonces, todo esto está constantemente violando uno de los principales apartados que tiene la ley de la naturaleza, que es nuestra salud. Si nosotros no aprendemos a desactivar nuestras limitaciones mentales, si nosotros no aprendemos a ordenar la información dentro de nosotros, es prácticamente imposible que no nos enfermemos. Por eso es importante el empezar a incorporar herramientas para poder acceder a esos archivos y desactivarlos. Los que no hacen neurofitness, les recomiendo, ahora el próximo mes comenzamos todo un entrenamiento de neurofitness active para aprender a cortar circuitos y limitaciones mentales. La mayoría de las personas que entrenan conmigo en el gimnasio lo saben hacer. Por eso es importante recalcarles este tipo de herramienta en este entrenamiento. Porque la humanidad, la nueva humanidad, es una humanidad donde no existe la emocionalidad como una forma de vida. No existe la enfermedad, o sea, ya hemos trascendido la enfermedad. Entonces es importante que ese ejercicio lo hagamos aquí y ahora y en esta realidad. Es muy importante. Y no es tan complicado. El método Neurofitness tiene 5 pasos básicos. Primero es el conocimiento. Tengo que conocer de dónde viene esa información, de dónde viene ese circuito, en qué momento se instaló de mi vida en la historia, para que yo pueda entender. Luego viene lo que es la liberación de la emoción. Mis circuitos se graban y se anclan en mi cerebro y en mis archivos a través de una emoción o de un sentimiento. Si es un circuito, a través de un sentimiento. Si es un trauma, a través de una emoción. Los traumas son mucho más profundos, están mucho más adentro de la mente subconsciente. Y por supuesto que las consecuencias físicas de un trauma
son devastadoras muchas veces, porque no es fácil de controlar. Los traumas son tan profundos en su subconsciencia que sus efectos también son de esa intensidad, como la fobia, el pánico. Son respuestas biológicas fuertes y psicológicas que no son fáciles de manejar. Entonces, el aprender técnicas para liberar la emoción, para liberar esa energía, para que esa energía no se quede dentro de nosotros generando enfermedad, es fundamental. Entonces tenemos que aprender a liberar las emociones, y hay muchas formas, como haciendo deporte, como cantando, como pegándole a un almohadón, como escribiendo una carta. Hay muchas formas de liberar la emoción. El siguiente paso es llegar al entendimiento. Yo tengo que entender el para qué me está sucediendo lo que me está sucediendo, porque básicamente todas las situaciones de ignorancia suceden para que nosotros aprendamos algo que nuestra alma todavía no comprende y que realmente nosotros necesitamos empezar a entender. Y ese entender nos va a dar la comprensión. Y cuando nosotros comprendemos una situación o una circunstancia, es cuando nosotros la sanamos. Es cuando nosotros la podemos trascender. Es cuando la podemos aceptar. Por eso el siguiente paso es la aceptación de lo que estoy viviendo o de lo que he vivido. Y por último está el aprendizaje. El aprendizaje de lo que me ha dejado esa experiencia o ese circuito. Lo puedo hacer a través de si tengo enfermedades, si tengo miedo, si tengo limitaciones mentales. Lo puedo hacer, los circuitos se pueden desactivar de muchas maneras. Si tengo alguna limitación económica, la herramienta es la misma. Los pasos son los mismos. Para poder entender la enfermedad, yo tengo que entender que todas las enfermedades, absolutamente todas, tienen ese origen. Un origen de ignorancia, un origen de que yo no entiendo y no comprendo algo. Entonces eso genera una respuesta biológica, una respuesta química que se va a manifestar con el tiempo y con sucesivos impactos y con sucesivas repeticiones en una enfermedad. Es muy importante que entiendan este concepto para empezar a trascender lo que son las enfermedades. Por supuesto que ya hemos hablado de lo que es la alimentación. La alimentación también es algo muy, pero muy importante, porque nos va a ayudar a mantener nuestro medio alcalino y a facilitar mucho más la recuperación o la rehabilitación de nuestra biología, de nuestro sistema. Pero el 50%, por no decir el 70%, de todo está originado por nuestra mente, por nuestros pensamientos, por nuestras limitaciones mentales. Es muy importante de que empecemos a tomar conciencia si queremos trascender la ley de la naturaleza. Y también tenemos que comprender que esta ley se caracteriza por tener un proceso continuo. Esta ley, mientras nosotros estemos en el mundo físico, esta ley dice que estamos en un proceso continuo. O sea, constantemente estamos viviendo situaciones que son de acción, descanso, acción, descanso. No todo el tiempo estamos sufriendo, no todo el tiempo estamos felices. Esto es un proceso constante que se va activando en nosotros gracias a esta ley para poder tener preciosos espacios de recuperación, espacios de comprensión, espacios de entendimiento, donde nosotros podamos aprovechar las oportunidades que la vida nos va presentando con cada una de las experiencias, porque lo más importante de todas las experiencias es sacar lo que nos aportan, el aprendizaje, lo que nos está brindando en esta realidad. Y es importante también entender que las personas que comparten con nosotros también tienen estas limitaciones, también tienen circuitos, y que muchas veces, como ustedes, como la mayoría de las personas, al no tener el conocimiento de cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro, al no entender cómo se generan los circuitos, muchas veces ellos mismos retroalimentan circuitos
Y nosotros nos enfadamos o nos disgustamos con ellos porque no podemos entender realmente cómo no se dan cuenta de ciertas cosas o comportamientos que son totalmente subconscientes. Y ante esas situaciones nos sentimos víctimas, nos sentimos atacados por los circuitos de los demás. Pero es algo que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta, y más cuando empezamos a hacer este trabajo de comunidad. Es normal que en el otro se nos espejen circuitos, porque esa es la razón de ser del otro. El proyectarme y permitirme ver lo que yo no puedo ver. Entonces el otro me va a estar constantemente activando circuitos. Y eso es perfecto, porque ahí es donde se presenta la oportunidad, donde yo pueda empezar a trascender esta ley, donde yo pueda aprender a sanarme, donde yo pueda aprender a mantener ese equilibrio mental, pero de una forma consciente, porque este entrenamiento es para desarrollar nuestra conciencia, para estar presentes en el aquí y en el ahora. Entonces, hoy quiero dejarles ese mensaje fundamental de la ley de la naturaleza. Tienen que empezar a tener en cuenta cómo nos enfermamos, a empezar a ser más conscientes de la oportunidad que nos da el otro al mostrarnos nuestras limitaciones y circuitos. Porque esas limitaciones y circuitos que nos está mostrando el otro son la puerta hacia nuestra trascendencia. Son la puerta a nuestra trascendencia. Hola Camila, se van sumando más gente. Bienvenidos. Bueno, ¿les va quedando claro? ¿Hay alguna pregunta o duda al respecto? A ver si van interactuando un poquito. Porque siempre en los vivos hablo y no sé si les ha quedado claro. No sé si tienen dudas. ¿Cómo están yendo con este entrenamiento? Bueno, también tienen que tener en cuenta de que no todo, ninguna, buenísimo. Gracias, Alex. Bueno, tienen que tener, ¿cómo podemos estar más presentes? Ay, qué bueno, Ana Claudia, ¿cómo podemos estar más presentes? Bueno, es muy importante esto de estar más presentes, ¿sí? Nosotros podemos estar más presentes cuando empezamos a ser conscientes de que nosotros no somos nuestros pensamientos ni tampoco somos nuestro cuerpo. Entonces que a través del comportamiento, del sentir y de lo que la realidad externa nos manifiesta, nosotros podemos empezar a conocernos, a conocer qué es lo que realmente hay dentro de nosotros, a conocernos a nosotros mismos por lo que proyectamos. Entonces, una forma de estar consciente es estar presente. Presente en lo que le pasa a mi cuerpo, presente en lo que el otro me espeja, presente en cómo yo reacciono ante ciertos comportamientos de los demás. ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Siente miedo? ¿Se asusta? ¿Se pone triste? ¿Se pone alegre? Entonces, solamente con la observación, proponerme observarme, proponerme estar presente, me va a permitir a mí ser más consciente de lo que estoy viviendo y por supuesto poder gestionarme mejor. Porque si yo aprendo a desactivar circuitos, a desactivar el pasado, a organizar toda esa información del pasado, inmediatamente voy a estar en el presente. Presente es el regalo de la hora, como bien dijiste en un video. Exactamente. El presente es el regalo de la hora. Así es, presente, regalo. Entonces es así. Por eso es muy importante que en estos tiempos que estamos transitando, en un tiempo de gran aprendizaje, de grandes experiencias a nivel planetario, podamos tener la capacidad de estar en el momento en el que estamos, en el lugar en donde estamos, cumpliendo la función que tenemos que cumplir lo más presente posible. Dice, sabemos que estamos trascendiendo cuando los circuitos ya no nos dejan de molestar. Sí. O sea, nosotros empezamos a trascender la situación cuando esa realidad desaparece. Cuando esa realidad ya no se repite.
O si se repite, ya no me genera nada. Estoy en constante estado de armonía y de paz. Estoy en un estado de neutralidad. Cuando puedo hacer eso es porque realmente ese circuito ya ha sido trascendido, ya ha sido aprendido. Ya no me aporta nada más que verificación, verificar que ya ha sido trascendido. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ahora, algo también muy importante que tiene la ley de la naturaleza es empezar a entender que tiene procesos continuos. Ya les había dicho que tiene procesos continuos. La naturaleza nunca deja en ningún momento de tener un proceso. ¿Cómo podemos verificar eso nosotros? Nosotros podemos verificar eso a través simplemente de observar nuestras vidas. Nosotros somos niños, adolescentes, adultos y ancianos. O sea, pasamos por 4 procesos. Esos procesos tienen un principio y un final, un principio y un final. Pero la vida y el transcurso de nuestra vida está en constante proceso, está en constante cambio y transformación. En la ley de la naturaleza todo es un proceso. Ahora el planeta está viviendo un proceso. Cuando nosotros no asimilamos esta ley como un proceso, sufrimos mucho. Porque tenemos expectativas de que algo sea eterno, de que una realidad, que un proceso sea eterno. Y más cuando nos gusta. Obviamente que cuando no nos gusta queremos que ya se desaparezca. Pero cuando nos gusta, tratamos de que ese proceso sea eterno. Y es ahí cuando sufrimos. Porque no podemos entender que cada proceso nos está diciendo que ya es necesario un cambio. Que necesito ese proceso para seguir avanzando. Que ya no me puedo quedar en ese nivel, que ya no me puedo quedar con esa experiencia. Que necesito una nueva experiencia, que necesito un nuevo estímulo. El proceso me va marcando la pedagogía hacia donde yo debo ir. Un niño no puede ser un anciano. Necesita vivir ese proceso. Necesita seguir un camino y una pedagogía. Para eso existen los procesos. Y es importante que ahora, más que nunca, empecemos a asimilar esta ley como la ley de los procesos. Porque constantemente vamos a estar viviendo procesos mientras estemos en el mundo de la materia, en el mundo de la ley de la naturaleza. Y para trascenderlo, lo tenemos que aceptar y vivir como tal. ¿Sí? Bueno, a ver, ahora he ido muy rápido con todo, así que quiero que me hagan preguntas. Voy a revisar aquí el teléfono. Muy bien. Vamos a ver. ¿Dudas? Ha sido todo totalmente claro, ¿no? Necesito más participación de ustedes. A ver. Bueno, me parece que no van a participar. Bueno, chicos, estamos ya casi terminando esta ley. Nos queda un postulado, solamente un postulado. A ver, ¿hacer ejercicio para descargar la energía es bueno? Sí, hacer ejercicio para descargar la energía es buenísimo. Y más cuando tenemos una energía de características emocional, negativa, ¿sí? Es importante hacer actividad física, movilizar y descargar, porque eso nos ayuda a activar nuestro lóbulo frontal y empezar a tener más comprensión de nuestra realidad y podemos ordenar y clasificar mejor toda la información. Así que es fantástico hacer actividad física. ¿No es malo para el cuerpo hacer ejercicios enojados? A ver, no. Nosotros hacer ejercicios enojados, en realidad el cerebro
no lo ve que está haciendo ejercicio. Cuando yo libero la emoción y hago ejercicio, lo que el cuerpo entiende es que yo estoy liberando esa emoción. El hacer ejercicio es como que yo estaría diciéndole a la persona lo que no le he podido decir. Entonces, entre ese cansancio es como que el cuerpo no interpreta que estoy haciendo ejercicio. Es que estoy expresando esa emocionalidad y me estoy descargando. Entonces siente que ya lo he hecho y que ya no es necesario seguir haciéndolo. No lo interpreta como que estás haciendo un ejercicio. A ver, ¿cómo saber qué es lo malo que estamos haciendo cuando nos enfermamos? Bueno, es buenísima la pregunta que has hecho, Shirley. Esa pregunta va relacionada específicamente con buscar las enfermedades en un diccionario. Hay un diccionario de enfermedades que son los diccionarios de bio-neuroemoción, biodecodificación, que va a ayudar a que ustedes puedan encontrar la información en sentido de las enfermedades y qué pensamiento puede estar provocando esa enfermedad. A ver, veamos. Una de las consecuencias de la violación de esta ley es la degeneración. ¿A qué se refiere? Bien, la degeneración es, dentro de esta ley, por ejemplo, existe para procrear lo femenino y lo masculino. Entonces, la degeneración de la ley sería de que dos hombres traten de tener un hijo con un implante dentro del cuerpo del hombre donde no es natural. Estarían violando la ley, estarían degenerando la ley, porque estarían haciendo algo en contra de la naturaleza. Dos hombres no pueden concebir un hijo, no es natural, y ahí estarían degenerando la ley de la naturaleza, por ejemplo. Después Camila, Marisa, si estamos haciendo un proceso que siento que tienes que desactivar circuitos, si de todas maneras tenemos que pasar por esos estados de tristezas, enfados, etcétera. A ver, ¿cómo es la pregunta? Si estamos haciendo un proceso. Sí. ¿Qué sentido? A ver, claro. Sí, a ver, nunca es un proceso, no terminaría. Claro, muy bien, Alex, sí, muy bien respondido. O sea, un proceso no es un circuito. Un proceso no es un circuito. El proceso está determinado por las razones externas a mí. El circuito está determinado por las razones internas a mí, por mis creencias, por mis limitaciones. El proceso es externo, nunca es interno. O sea, yo, por ejemplo, ser un niño y ser un adulto es un proceso biológico externo de mi cuerpo, no tiene que ver con mi parte interna. Es con mi parte más material, es externo. Entonces, un proceso, yo puedo estar en la niñez, dentro del proceso de ser niño, viviendo un circuito. Puedo estar siendo adulto, viviendo un circuito. Puedo estar siendo anciano y viviendo un circuito. Estoy en el proceso niño, en el proceso adolescente, en el proceso adulto, pero con una limitación mental relacionada con ese proceso. No es lo mismo, ¿sí? O sea, no es lo mismo un circuito que un proceso. Un circuito se desactiva, se libera y se soluciona. Un proceso no, solamente tiene un principio y un final. ¿Sí? ¿He respondido? A ver, Camila, te he respondido. Si está todo ok, ponme el dedito. Bien, ¿han entendido? Gracias, Ale, sí. Porque el proceso no terminaría nunca. ¿Sí? En realidad, el proceso eterno, el proceso continuo, es la vida. Pero siempre está dada por situaciones o estados de acción y descanso. Acción y descanso. Por ejemplo, la muerte. Nosotros no entendemos la muerte como realmente la tenemos que entender. La muerte es un estado. Así como el agua tiene estados, tiene un estado sólido cuando es un hielo,
tiene estado líquido cuando es agua y tiene estado gaseoso cuando es gas, cuando es una nube. Es un estado, pero no deja de ser agua. No deja de ser esa sustancia. Cuando nosotros estamos vivos en el mundo de la materia, estamos en el estado de la materia. Cuando desencarnamos, estamos en el estado antimateria. Pero en ninguno de los dos estados dejamos de ser. Nosotros en esencia somos eternos, pero pasamos por procesos o estados necesarios para que la información se vaya ordenando, clasificando, activando, ordenando, clasificando y así, para poder tener una continuidad en nuestro proceso de trascendencia. A ver, ¿qué podemos aprender de los procesos continuos de la naturaleza? Sí. ¿Qué podemos aprender? Denme un minuto que voy a apagar el aire que me está dando de frente. Un minuto. Gracias. Está muy fuerte el aire. Los procesos de la naturaleza, o sea, ¿qué podemos aprender de los procesos continuos que nos da la naturaleza? Muchas cosas, chicos. Muchas cosas, porque según los circuitos que nos activen esos procesos es lo que podemos aprender, es lo que somos correspondientes a aprender. Si el proceso continuo de la naturaleza me está mostrando a mí que yo tengo que superar el miedo, tengo que trascender las pérdidas, tengo que trascender la desvalorización, ese proceso continuo me va a estar enseñando a través del circuito que se me activa lo que yo necesito aprender. No todos necesitamos aprender lo mismo de los procesos de la naturaleza y de nuestros propios procesos. Todos los procesos son totalmente diferentes y los aprendizajes son diferentes. ¿Respondido? Bueno, chicos, no sé si hay más preguntas. Yo creo que por hoy ya es suficiente. Bueno, vamos a seguir viéndonos los miércoles a la misma hora y nos queda un solo postulado de la ley de la naturaleza que lo vamos a desglosar y vamos a hacer un repaso de todo esto para que ustedes puedan hacerlo práctico en el ejercicio de comunidad. Pero yo les sugiero de que comiencen a ver esto de los circuitos, que los que no tienen en los entrenamientos de Neurofitness traten de informarse. El mes que viene comenzamos con nuevos grupos y los que ya saben desactivar tienen que ponerse manos a la obra, porque el 50% de trascender la ley de la naturaleza está en la desactivación de circuitos. Bueno, a ver, en Europa cambia la hora el domingo. ¡Oh! ¿A qué hora va a ser en Europa? A ver, ¿qué? ¿Por este mismo canal? Sí, por este... ¡Uy! Me equivoqué de canal. Tienes razón, Shirley, me equivoqué de canal. Me metí en el del gimnasio. Es por mi canal. Perdón. Me metí por el canal equivocado. Gracias por hacerme ver, Shirley. Estaba ya conectado en la tablet y me metí en mi canal. A ver, entonces ya será la clase a las 12. ¡Wow! Bien, ahora es a las 11. Bueno, vamos a ver si modificamos el horario. Déjame esta semana, Claudina, a ver si puedo correrlo para que se siga manteniendo a las 11 horas de Europa, ¿sí? Perdón, me equivoqué de canal. Tengo un lío entre el canal del gimnasio del cerebro y mi canal que no me di cuenta. Tienen razón. La próxima vez por mi canal. Gracias por comprender. De todas formas, esto lo subo al grupo de Telegram para que todos los que no pudieron entrar a este canal y no se dieron cuenta, lo puedan seguir. Bueno, chiquis, nos vemos, ¿sí? Nos vemos en el siguiente entrenamiento. Les mando un beso a todos. Gracias.